¿Qué tal, familia señalera? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Estamos esperando, por supuesto, la alerta OVNI que se va a desarrollar a partir de las 10 de la noche y que va a estar cubierta por el canal Demonios de nuestro gran amigo Carlos Alberto Yurchuk. Y nosotros vamos a repasar en este especial. Te recuerdo, vamos a repetir, esto está grabado, vamos a repetir algo que ya habíamos vivido en la señal Ciencia y Misterios, en esta vez, en este caso, en la temporada anterior, y justamente vamos a ver este tema del Majestic 12, de este supuesto agente retirado de la CIA que habla con Richard Nolan y que le narra una historia muy, pero muy, pero muy extraña. Si alguna vez te preguntaste si el Majestic 12 tiene algún supuesto testigo, si alguna vez te preguntaste si tiene algo de realidad, si alguna vez te preguntaste qué es el Majestic 12 o nunca escuchaste hablar de eso, bueno, en esta ocasión tenés la posibilidad de saber un poquito más al respecto y por supuesto van a quedar un montón de dudas. También te recomiendo respecto al Majestic 12 que te dirijas al primer programa de la temporada 2019 de La Señal, donde lo tenemos a Stanton Friedman, que habla acerca de ese tema porque fue uno de sus grandes defensores. Y sin más preámbulos, comenzamos con este especial de cuarentena aquí en La Señal Ciencia y Misterios. Estamos eligiendo algunos de los trozos de los programas que más nos gustan para compartirlos con ustedes y entretenerlos en esta cuarentena. Quédate con nosotros, quédate en casa, cuídate y veamos esta entrevista y este trozo de esta emisión central del año pasado que me parece muy interesante repasar justamente hoy. Lo primero que vamos a tomar, digamos lo más light hasta cierto punto, es la historia que te narraba en el adelanto. Este es un supuesto, y subrayo el supuesto, porque esto armó un debate terrible en Estados Unidos con el que todavía no se ponen de acuerdo. Y recordemos que Nolan estuvo detrás de las fotografías truchas de Big Witness que presentó Maussan de la momia del niño de 2 años. Con este pedigrí de por medio, yo presento lo que viene a continuación. Vos tenés la última palabra y decidís qué pensar respecto a esto, ¿sí? Este señor es un hombre de 77 años que dice que trabajó para la CIA durante la administración Eisenhower, ¿m? Y que fue invitado al Área 51, Fortu. Que estuvo de hecho dentro del Área 51, que participó del proyecto Libro Azul. Él narra su historia porque se encuentra a punto de morir en el año 2013. De hecho, es el día de hoy que no se sabe si este hombre murió, no se sabe su nombre real, ni siquiera tiene por allí un nickname, que ahora no recuerdo bien, pero lo voy a buscar. Digo, este hombre, en el año 2013, se decidió a contar una historia que había intentado narrar en el famoso programa Coast to Coast, de costa a costa, de los Estados Unidos, que es un famoso programa que trata sobre ufología, eventos paranormales, Bigfoot. Bueno, Linda Moulton Howe, a quien hemos visto también en este programa, en la señal Ciencia y Misterios, hablaba en algún momento de un contacto que ella tenía, que había sido agente de la CIA, que había estado en el Área 51. Llegó a presentarlo en el programa, no habló mucho, hizo como un adelanto de lo que iba a narrar y después desapareció. 15 años más tarde, en el año 2013, o sea que esto fue en el 98, 15 años más tarde, desde el 98 al 2013, este hombre estuvo calladito la boca. No dijo nada ni se contactó con nadie. En el año 2013 lo contacta a Nolan para decirle que tiene una historia para contarle. Y a partir de allí conocemos la historia del supuesto, repito, supuesto agente de la CIA que trabajó en el Área 51. 22:35 minutos en todo el territorio nacional. Dejanos tu like, que nos ayuda muchísimo. Compartí esto con tus amigos. Recién estamos arrancando.
compartirlo con tus amigos, con tu familia, decirles que vengan a ver, porque este documento es por lo menos intrigante, Fortu. Yo no puedo poner las manos en el fuego por este hombre y lo que dice, porque no tiene ningún papel para demostrarlo, como por ejemplo Howard Hunt. Bueno, vamos a ver qué es lo que narra este hombre, porque de hecho es muy, pero muy, pero muy interesante. Acordate, compartilo, deja tu like. Esto es La Señal de Ciencia y Misterios, emisión central número 129, y comenzamos con un supuesto agente de la CIA arrepentido que narra lo que sucedía con el proyecto Libro Azul y también el Área 51. As we get older and older, I'm 77 right now. You can't live forever, you know. So if this procedure I'm going to have to clean the blood doesn't work, then I've got probably a few more months to make it before my kidneys shut down, you know. So that's kind of why I'm kind of going along with the interview at this time. You're seeing that what you went through is just too important for people not to know about. Yeah. Yeah. Can you just can we start at the beginning with your military career and just walk through what exactly your experiences were? Was drafted into the military and got into the U.S. Army. After that, I was sent to the Signal Training Center in eastern United States. What year would this be? 58. I went through the Signal Training course. And at that time, I went through the radio teletype course and also the cryptography course, crypto. They had 5 instructors that were getting out of military service. So they pulled the top 5 students, and I was 3rd in the class. So I got pulled as an instructor. Now, were you at this time also working yet for CIA? No. Not yet? No. After one day, my boss came to me, and he said, how would you like to, make some extra money? And I said, oh, money is good. So he's explained to me that he could put it through, would have to get a top secret White House Q clearance for the job, And I thought, boy, must be a pretty exclusive thing, And I said, well, what is this? And he said that I'm director for the CIA for Eastern United States, And I said, oh, I didn't know that. And he said, you weren't supposed to. After about 6 weeks, my security clearance came through, and I got my CIA card. It was an ID card, like a credit card, where I could just go up to the door and slice it, walk right in. And my name at that time, I used a artificial name too. Never used my real name. I started working with him on the project he was on, and that was Project Blue Book, which was kind of partially a fraud. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios. Muy bien, familia señalera, así veíamos
la primera parte, la primera entrega, el primer corte de este documental que narra la supuesta historia de un agente retirado de la CIA que habría trabajado de esa manera, como él relata, a partir del año 1958, una serie de proyectos secretos que tenían que ver directamente con el presidente Eisenhower. Dice algunas cosas bastante interesantes que después las podemos comparar con dichos incluso de Donald Trump hoy en día, ¿sí? Por eso yo creo que, si bien es una historia que parece bastante tirada de los pelos, no es del todo descartable. Fortu, vos ya viste el adelanto, viste esta primera parte en la que él habla del libro azul, no dice nada descollante, nada que no sepamos, que el libro azul estaba integrado por informes que eran algunos prácticamente un fraude, y bueno, de hecho hemos estado viendo la serie, ¿no?, del proyecto Libro Azul en History Channel, y hasta hemos estado sorteando la libreta. Digo, es todo un mito el Libro Azul, ¿no? Sí, más que nada mito, porque quisieron, los que llevaban a cabo el proyecto quisieron mitificar los casos, relegarlos a la categoría de mito, pero a la vez también mito por todas las historias que se tejen alrededor de lo mismo. Claro. Que en realidad era gente que quería tapar los encuentros extraterrestres o bla. O sea, hay mucho mito en eso, cuando en realidad, como siempre se dice por estos pagos, la explicación más sencilla es siempre la correcta. Suele ser la correcta. Más lógica. Sí, suele ser la más sencilla. Esa es la navaja, la famosa navaja de Ockham. Sin embargo, vamos a seguir adelante con esto porque se pone cada vez más interesante la historia. Porque la historia comienza a tomar forma, ¿sí? Ya te digo, yo personalmente lo tomaría con muchas pinzas, con muchísimas pinzas. Este hombre comienza a narrar qué es lo que sucede a partir de su ingreso al Libro Azul, o supuesto ingreso al Libro Azul, ahora en La Señal de Ciencia y Misterios. You're saying some of the Blue Book cases Yes. were completely fictitious? Yes. But the cases that we got came from, I think it was Fort Belvoir, Maryland. Fort Belvoir? Yeah. And it didn't come from the Pentagon, or it didn't come from CIA headquarters. But we would get reports about a certain sighting that they had in Mexico or Italy or something like that. And then we had people that would follow through on it, that would go out and interview the people to see if they were nutcases or if it was real, you know. So they'd be going overseas frequently? I wasn't, but I always stayed statewide. But the people we had working with us from the CIA would do that. We would get like a new report probably a couple times a week. I was coming into the Army fresh off the farm, you know, so I really didn't have much knowledge of anything, but my boss filled me in on Project Blue Book and what they had found so far, as far as grays and aliens and the Roswell incident. How did you feel when this first got dumped on you? When you first learned about this? I was just kind of overwhelmed with all of this, you know. And I said to him, I don't know if I'm going to be able to be a judge of this type of thing. What's real, what's not, when I don't have much knowledge of it, you know. So What did he say? he said, well, we have to build the information as we go, and you'll see how this thing is working out. And then the other thing is, of course, you really weren't able to tell family or close friends, obviously. No, I couldn't tell anybody. In fact, I had to
take a vow that I wouldn't tell anybody. A lot of it for 40 years and more of it for 50 years, which is up in 2010. Estás recibiendo la señal. Seguimos adelante con esta emisión de la señal Ciencia y Misterios, y aquí vi algo que decía nuestro gran amigo Damián Pérez y que tengo que aclararlo porque es para aclarar, justamente por si presta confusión. Más o menos a la misma época de este hombre, en realidad un año después, en el año 2014, apareció un señor llamado Boyd Bushman, ¿sí? Y presentó lo que él decía que eran las fotos, ¿sí? Las fotos de un extraterrestre del Área 51. Yo escribí un artículo sobre este tema. De hecho, encontramos esta cuestión, esta falla en su historia con José Antonio Caravaca en su momento, y ese artículo estaba en Infobae, pero bueno, fue dado de baja por lo visto, porque ya tiene unos cuantos añitos, pero aquí encontré una copia del artículo. Así que, bueno, no voy a decir quién lo copió, no importa. El tema es que aquí está Boyd Bushman, que era bastante parecido, está tapado aquí. Yo en mi artículo original había puesto la foto de Bushman. Bueno, esto está mal configurado, no importa. Pero resulta que él mostraba esta fotografía de unos supuestos extraterrestres recuperados en Roswell. A ver si puedo ampliar un poquito por aquí. Ahí se va a ver mejor, ¿sí? Y resulta que esta fotografía correspondía a este muñequito de plástico que vendían en Kmart. Así que los extraterrestres de Boyd Bushman, sí, que eran un eran un Frausan de aquellos. Pero bueno, nada, son cosas que suceden, ¿sí? Pero no es este señor que está hablando ahora. Este señor que está hablando ahora, de hecho, ni siquiera sabemos cuál es su nombre ficticio. Lo que quería decir era que lo que me llamó la atención de Te Corté cuando él le preguntaba al jefe cómo iba a saber él si esas cosas eran reales, si no tenía conocimiento sobre el tema. Y el jefe le dijo que bueno, que tendría que actuar sobre la marcha. O sea, eso me resultó como que varias de esas cosas se harán sobre la marcha. O sea, habrá todo un frío trazado estratégico así, pero los peones tendrán que actuar sobre la marcha para llevar a cabo el lineamiento firme, Sí, pienso yo. sí, absolutamente, absolutamente. Y más teniendo en cuenta que no se les dicen muchas cosas. No, por O supuesto. sea, A ver, hay algo que tiene que ver con los servicios de inteligencia, y es que los mismos que hacen inteligencia nunca saben todo respecto al tema que están tratando, porque los que están arriba tienden a... ellos le llaman particionar la información en retazos para que nadie tenga la historia completa. ¿Sí? Esa es la idea, que nadie tenga la historia completa para que no se filtre. sí, y mantienen alejadas las piezas del rompecabezas para que no encajen. Exacto, Y justamente. mejor, no le dicen a una pieza del rompecabezas cuál es la otra, para mantenerlo más oculto. Justamente. Sigamos con esta historia porque es súper interesante. Ya Fortu destacó algunos de los puntos clave, me parece a mí, de esta segunda parte. Se viene el tercer corte también, 2 minutos más o menos, de este señor, del cual desconocemos absolutamente el nombre, y que dice que estuvo metido en la crème de las conspiraciones respecto a objetos voladores no identificados en Estados Unidos. ¿Le creemos o no le creemos? Eso queda en cada uno. You're doing all this crypto work. You're looking at images, photographs, video. It's 1958, maybe the fall of 58. What happened after this? At that time, the Project Blue Book thing kind of went pot, you know. If you remember, back in those days, they kind of declared it as a nothing, you know. Right. And They were telling the world all UFOs are misidentifications, hoaxes, balloons.
psychological issues, whatever. Yes. Yeah. So my boss came to me and he says, we've both got a new assignment. And he says, oh, I said, where are we going? Oh, he says, we're going to the Capitol. We're going to be part of the Eisenhower push. He's trying to find out something about, all about these aliens that MJ-12 was supposed to find out, but never sent back reports to him. The MJ-12, the UFO control group, were they calling it MJ-12 at that time? Yes? They called us in, went into the Oval Office, and President Eisenhower was there and Nixon, and they said, we called the people in from MJ-12 from Area 51 and S4, but they told us that the government had no jurisdiction over what they were doing. So being a general, past general, you didn't tell them to go to hell without any real good reason, you know. Mm-hmm. So he said, I want you and your boss to fly out there. I want you to give them a personal message. And he says, I want you to tell them, whoever is in charge, tell them that to get in, they have this week, coming week, to get into Washington and to report to me. And if they don't, I'm going to get the First Army from Colorado, and we're going to go over, we're going to take the base over. I don't care what kind of classified material you got. We're going to rip this thing apart. Estás recibiendo la señal. Tema súper interesante acá de por medio. ¿Cómo puede ser que Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos de América, no tuviese acceso a lo que pasaba en el Área 51? ¿Cómo puede ser que el Majestic 12, formado, vaya a saber por quién, no respondiese entre los... Supuestamente estaba, por ejemplo, un abuelo de Bush, ¿no? Del último Bush en la presidencia, el padre del Bush de la guerra de Irak por el petróleo. Digo, de la primera guerra de Irak, ¿no? Del Golfo Pérsico, la operación Tormenta del Desierto. Ahora, cuando nos vamos a los datos, por lo menos periodísticos de los últimos años, nos encontramos con que los Clinton, por darte un ejemplo, se la han pasado pidiendo informes. De hecho, cuando Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, y la nota está por allí dando vueltas en la web todavía, él pidió que le informen sobre lo que estaba pasando en el Área 51 y dice que no recibió toda la información, que le hicieron como un informe muy por arriba, pero que no le informaron del todo lo que estaba sucediendo. De hecho, uno de los caballitos de batalla de la campaña de Hillary Clinton, la exmujer o mujer de Clinton, bueno, estuvo en el medio, estuvo la señorita esta, Lorena Bobbitt era, creo, no, o esa era, bueno, esa era otra, me parece. Bueno, como sea. Mónica Lewinsky. Lorena Bobbitt era la que había cortado con un cuchillo su relación. Sí, también Paula Jones. Por ahí en la misma época sí, había sido, sí, por eso se me confundió. ¿Viste cómo se te confunden las épocas? Bueno. Sí, ya quisiera Hillary que hubiera ido Lorena Bobbitt con el marido. Bueno, el tema es el siguiente. Resulta que, más allá del problema de Mónica Lewinsky, Hillary Clinton también se comprometió en plena campaña a llegar al fondo del tema del Área 51 y de los ovnis. Fíjate, ahí la tenés a Hillary Clinton, ¿sí? Que dice, promete revelar la verdad sobre los ovnis y todo respecto
a un grupo de trabajo que enviaría al Área 51 en Nevada. ¿Sí? Esto estaba sucediendo en el año 2016 cuando estaba en plena carrera prepresidencial, ¿sí? Estaba tratando de ganarse la presidencia de los Estados Unidos y uno de los caballitos de batalla de la campaña era justamente esto, o sea, no necesariamente por haber sido jefes de Estado, justamente de Estados Unidos, por más que suene redundante, no necesariamente tendrían que tener acceso a todo lo que sucede, por ejemplo, con los presupuestos negros y con las operaciones negras. Por lo que, si bien parece tirado de los pelos la historia de este hombre, se condice de alguna manera, casi de una manera medio indirecta, con la realidad. Y esto es interesante porque el mismo Donald Trump, que fue informado sobre, como lo hemos visto en los últimos programas, sobre lo que está sucediendo con algunos pilotos que ven cosas que no pueden identificar, el mismo Donald Trump también pidió un informe a Nevada, a la famosa Área 51, a este lugar que está allí en Groom Lake, y todavía no se sabe cuál fue la respuesta, si es que la tuvo. Entonces, es interesante, Fortu. Por lo menos no se desvía tanto de la realidad, que parece ser más extraña que las teorías de la conspiración. Sí, y es más, eso mismo le estará dando letra a muchos teóricos de la conspiración que dicen que los presidentes de Estados Unidos en realidad son títeres y que lo que gobierna es un gobierno, son mandatarios ocultos. O sea, dan a entender eso. ¿Cómo vas a ser jefe del lugar más poderoso de la Tierra, digamos, y no vas a poder tener acceso a... No vas a poder ver dónde tus hijos dejan los juguetes o qué hacen con ellos? Bueno, pero el tema acá es que justamente Sí. lo que se pone en duda es si los presidentes en general terminan siendo títeres de grandes corporaciones económicas, bélicas, ¿no? Por ejemplo, mira, acá Juan Morris da un dato que es verdad y que es así, que lo vamos a nombrar en un rato. George Bush padre también fue director de la CIA y partícipe de esta organización medianamente secreta conocida como el Bohemian Grove. Entonces, tenemos estas personas que están ubicadas en ciertos cargos, en ciertos lugares a través del tiempo, que se terminan relacionando todos. Yo arranqué por este tema porque es el que les va a parecer más entretenido y más fácil, pero en un rato vamos a ver cómo se empiezan a conectar. Es increíble cómo se conectan. Toda la información, todos estos actores se conectan a través de las décadas en los chanchullos más grandes de la historia y que son súper reales. Y en el medio, ¿quiénes son los actores? Los spooks, los espectros, estos hombres sin rostro o con un rostro que no muestran mucho, sin nombre, los agentes de las agencias de inteligencia. Seguimos con este supuesto agente. Vamos por el cuarto corte, a ver qué es lo que narra, qué es lo que tiene para agregar a partir de este momento. Una historia muy loca, pensá. Eisenhower, ¿no? Este hombre, Dwight Eisenhower, que estaba prácticamente, que lo había recibido, ¿no? Allí vemos a Eisenhower y vemos a Nixon. Bueno, Dwight Eisenhower parece que lo había recibido para decirle, mire, en realidad el jefe de él, tengo este problema con el Área 51, no me están enviando informes. Quiero que vayan ahí, que les digan que se reporten para la semana que viene, porque si no tomo el primer ejército asentado en Colorado y me caigo arriba del Área 51 y no me importa qué secreto tengan ahí, los voy a revolear a todos por el aire. Recordemos que Eisenhower era un general retirado, o sea, no se andaba con jueguitos. Entonces, me parece interesante, por lo menos tomar en el contexto histórico, la idea de que esto, si pasó, si tiene una mínima posibilidad de haber pasado, aunque sea la mitad de lo que cuenta este señor, es súper interesante. Súper interesante porque además va a conectar con cosas que te vamos a contar después. Pero en un ratito nada más. Vamos ahora sí con el cuarto corte de esta entrevista a un supuesto agente arrepentido, retirado y que está a punto de morir de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Eisenhower was going to invade Yes, Area 51. Yeah,
with the First Army. So you go out with your superior. Yes. You fly out. You land. What happens? Can you describe this whole process? What you saw? They took us the 13 or 15 miles south to S4 and like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150, 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, one later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 card. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the later on at S4, we viewed the autopsy film, and then the colonel said, "What we've got in here is we're interviewing a gray alien." All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing at that Yes. moment. Estás recibiendo la señal. Bueno, vamos a ir rapidito con la parte que sigue, con la sección que sigue, porque me parece que es súper interesante meternos ya en la parte final de esta historia. Le dicen que están entrevistando a un extraterrestre en ese momento. Se ha escuchado hablar mucho de este tema, se ha escuchado mucho de los supuestos supervivientes del crash de Roswell. Y claro, bueno, uno podría pensar que este hombre se inventó toda una historia tomando diferentes puntos de lo que se conocía hasta el momento de la historia de Roswell, de lo que supuestamente había caído, de lo que supuestamente habían encontrado. Es interesante. ¿Dudoso? Claro que sí. Como les digo, yo no pongo las manos en el fuego. Yo no pongo las manos en el fuego por este señor, pero es interesante. Es interesante lo que estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué pasa a partir de allí? Supuestamente, el porqué de la negativa de abrirle la puerta a Eisenhower y a Nixon de lo que pasaba ahí adentro del Área 51 era que en ese momento estaban entrevistando a este supuesto ser extraterrestre. Y eso nos daría una razón medianamente importante por la cual no querrían a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera al mismísimo presidente, y quizás con un vicepresidente como Nixon menos, husmeando en el Área 51. ¿Y por qué menos con Nixon? En un ratito te lo voy a contar también. Nos metemos en la última parte. Presta atención porque es muy interesante. My boss was able to go in and had like a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental. So I'm just wondering if it looked almost human, what about this didn't look human? No, it didn't look human as far as the skin tone. And basically the
shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger. And some of the nose was very, very small. And the ears were just like holes. Mouth was very small. Now, why were they bringing you out here at all, anyway, to see an alien? What was the point? To go back and tell the president they actually had one. So he did not know at this point No, if there was an alien at S4. no. What did you do then at Area? Were you done, or did you have other things to do with Yeah, so S4? basically we were kind of done, went back to Area 51. They took us into the main building, and there we saw a U-2, which of course we didn't know existed. And a model of the SR-71. The Blackbird. So, but like I mentioned earlier, it was not a model of the current Blackbird, It was an earlier Blackbird, version. but an early version. Did you go directly to Washington after this? Or did Yes, you go somewhere else? How did they get, did you fly We regular airline flew- or? we flew back to the commuter plane back to the air base, and then took President Eisenhower's Lockheed Electra back to Washington. You and your supervisor, Yeah. superior officer, and now you're meeting with the president? Yes. Can you describe this? Well, we met with him in, the second story of the old OSS warehouse building. And Eisenhower and Nixon were there, and also Hoover was there. So he asked us what was going on, and we told him about the alien, the whole situation, and the black projects and so on. And he was just totally shocked. He appeared for the first time to be worried. You know, like he was worried. I would think that Eisenhower would, I mean, he certainly knew that flying saucers were real. Yes. He knew that there were aliens. So I guess I'm just wondering, what would he have been, really surprised about? Surprised about the black programs. Eisenhower said, got to keep this thing completely secret. You know, can't talk about this. Your actual name is, I mean, the name you grew up with, that was a different name than what you Yes. had in the... I never used it in the CIA at all. Now, what about today? You're going on the public record, and this is still sensitive information, even though earlier you talked about, security oaths that maybe expire after a certain period of 50 time, years. but you're still concerned. Linda Moulton Howell's phone call, her phone was tapped, and they got my phone number, and through the telephone company, they were able to find me. When they found you, what happened? I was going to a grocery store. Two guys in a black suits come out of a black Lincoln town car and came over to see me. And they told me that I better not publish anything or talk to Linda about any more things. So at that time, I did, I stopped. That was enough to intimidate you. Yes. Rather remain anonymous. Never show my face on anything. Really, thank you for doing this. Yes. This was, I guess, kind of a good idea because I feel much better having talked about it. I kind of feel like there's a load off my shoulders Really? because I had an awful lot of
secrets that I had kept over the years. Muy bien, y así veíamos el final de esta historia, ¿no? La historia de este hombre que dice que fue, o que decía que fue allá en el año 2013, un agente secreto de la CIA trabajando durante el gobierno de Eisenhower y en este caso visitando el Área 51. El problema acá, o lo que sucede acá, es súper interesante con respecto al Majestic 12, porque los documentos del Majestic 12, los supuestos documentos del Majestic 12, porque en realidad hay muchas personas que piensan que son falsos, son entregados a un productor de televisión en el año 1984 y este productor comienza a hacerlo circular en diferentes ambientes ufológicos. Si bien se ha llegado, casi te diría, a un consenso por parte de muchos investigadores respecto a que estos documentos serían técnicamente falsos, hay otros documentos que parece que son reales, o por lo menos eso es lo que decía Stanton Friedman. Te repito, andate al principio de la temporada, hablamos con Stanton Friedman, le pregunté a Friedman específicamente sobre este tema y él me dijo que él había estado en muchísimos archivos estatales porque él había trabajado, de hecho Stanton Friedman trabajó para proyectos secretos, para verdaderos proyectos secretos de los Estados Unidos, y resulta que al trabajar para estos proyectos secretos había tenido acceso a un montón de archivos estatales en los que había interactuado con muchos archivos que, según su versión de la historia, eran exactamente iguales a los que estaba presentando este productor de televisión como genuinos. O sea, ¿qué decía Friedman? Que él había visto muchísimos archivos secretos en su vida y que correspondían los archivos del Majestic 12 a los archivos secretos que él había visto. Cuestión que no es menor, cuestión que es interesante. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que, si bien el Majestic 12, como les dije, es súper discutido, es algo que gran parte del ambiente de la ufología lo da como algo totalmente falso, hay un pequeño sector y que cuenta con personas de gran peso como Stanton Friedman que dicen no, esperen, porque entre todo eso hay documentos que son reales, hay documentos que son buenos y que estarían demostrando algo que va más allá, muy más allá de lo que conocemos como la relación de los gobiernos con la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre que esté llegando a nuestro planeta. Muy bien, familia señalera, así termina este especial. Nos vamos a preparar con el cafecito, con las ganas de ver si encontramos algo en los cielos para el alerta OVNI. Recuerden, vayan al canal Demonios de Carlos Alberto Yurchuk, porque en directo a partir de las 10 de la noche comienza esta alerta mirando al cielo y tratando de encontrar algo. Nos vamos al canal de Carlos Alberto Yurchuk, nos vamos a Demonios, la serie, a disfrutar esto y te invito a que te unas a nosotros. Gente, va a ser hasta la próxima emisión de La Señal Ciencia y Misterios en estos especiales de cuarentena. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación.
Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios.